perteneciente al grupo 4 de M19 del 10º semestre de la Cátedra de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, que tiene como eje central hablar un poco una comparación acerca de la cirugía bariátrica y los agonistas de GLP-1 para el tratamiento de la obesidad. Antes de iniciar, queremos darle las gracias al doctor Néstor Vega Llull por su asesoramiento durante la elaboración de este webinar. La siguiente. Bueno, en la tabla de contenido, nuestro índice, nosotros hemos dividido el webinar en 4 partes importantes a saber. En un primer apartado vamos a hablar sobre obesidad, algo cortito, 4 diapositivas, sobre las generalidades, la epidemiología y sus implicaciones o las complicaciones. En un segundo apartado hablaremos sobre cirugía bariátrica, las generalidades, los tipos y también los resultados de los estudios que revisamos. En una tercera parte hablaremos sobre los agonistas de GLP-1, qué son como nuevos fármacos, sus generalidades y también los resultados de los estudios. Y en la última parte haremos una comparación entre la cirugía bariátrica y los agonistas de GLP-1, que tal vez es la parte más importante y el grueso de nuestro webinar. Siguiente. Bueno, en el primer apartado de obesidad, vamos a hablar primero sobre el concepto y la estadificación, algo rapidito. Bueno, la obesidad hay que entenderla como una enfermedad compleja, multifactorial, que se caracteriza por un excesivo depósito de tejido adiposo que va a impactar negativamente la salud. La Organización Mundial de la Salud determina que hay que hacer el diagnóstico de obesidad basado en el índice de masa corporal. Así, ellos determinan que sobrepeso, hablamos de sobrepeso cuando hay un índice de masa corporal entre 25 y 29,9, y los pacientes obesos son aquellos que tienen índices de masa corporales superiores a 30. Y además determinan que existen 3 clases de obesos. Los clase 1 son aquellos que tienen índices de masa corporal entre 30 y 34,9. Los clase 2 son aquellos que tienen índices de masa corporal entre 35 y 39,9. Y los clase 3, que son los más importantes para las cuestiones del webinar, son aquellos que tienen índice de masa corporal por encima de 40, también llamado obesos mórbidos. Hay que tener en cuenta que esta clasificación es únicamente útil para los adultos, puesto que en los niños no se puede utilizar el índice de masa corporal directo, sino que se deben utilizar escalas o tablas de percentiles ajustadas al sexo y a la edad, que fueron realizadas también por la Organización Mundial de la Salud, en cuyo caso un niño obeso es aquel que tiene un percentil de índice de masa corporal 95 o superior. Eso con respecto al concepto y la estadificación. Siguiente. En el caso de la etiopatogenia y la fisiopatología, rapidito, hay que tener en cuenta que la obesidad se debe entender como un desequilibrio entre el ingreso y el gasto energético con un depósito excesivo de tejido adiposo de grasa en el cuerpo. En los estudios que revisamos hay una gran cantidad de factores que se han asociado al desarrollo de obesidad, factores biológicos, genéticos, psicosociales, conductuales, socioeconómicos y también culturales que juegan un papel determinante. En unos últimos estudios también se ha vinculado a la obesidad con la microbiota intestinal, la epigenética, la falta del sueño, los disruptores endocrinos e incluso la exposición a ciertos fármacos. Entonces, cuando una persona desarrolla obesidad, fisiopatológicamente esto tiene complicaciones por diversos mecanismos, pero los más importantes que subrayamos en negrita es que la obesidad lleva a un proceso de inflamación subclínica y también a una disfunción endotelial asociada a otros mecanismos como el aumento del tono simpático, un perfil lipídico heterogénico, los factores trombogénicos y también la apnea obstructiva del sueño. Es importante destacar que la obesidad aumenta significativamente el riesgo de diversas enfermedades crónicas que contribuyen a una mayor mortalidad. Por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares, síndromes metabólicos, enfermedades renales crónicas, hiperlipidemia, hipertensión, enfermedad del hígado graso no alcohólico, cierto tipo de cánceres, apnea obstructiva del sueño, osteoartritis y algunos trastornos psicológicos como la depresión. Siguiente. Entonces, en cuanto a la epidemiología, la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso se ha duplicado desde alrededor de los años 1980, afectando a aproximadamente un tercio de la población mundial. Y recientemente, en el 2022, alrededor de 2.500 millones de adultos tenían sobrepeso. De ellos, 890 millones eran obesos, según datos de la OMS. Este incremento ha sido especialmente notable entre mujeres adultos mayores y ciertos grupos étnicos como las mujeres de raza negra e hispana. Y según un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en el 2023, el 70% de la población adulta en Panamá padece de la obesidad o sobrepeso. Y actualmente la obesidad representa una crisis global de salud pública con una prevalencia creciente en prácticamente todos los continentes, en especial en los países desarrollados. Además de reducir la calidad de vida, está asociada con una menor esperanza de vida. Siguiente.
Bueno, entonces entrando un poco de lleno ya al tema de cirugía bariátrica, que es uno de los subpuntos que vamos a comparar, vamos a iniciar entonces hablando un poco sobre las generalidades y enfatizando un poco entonces en qué es, cuáles son los tipos de cirugía bariátrica que existen y por supuesto entonces dar perlas claves para en la parte final hacer finalmente la comparación. Entonces, comenzamos inicialmente describiendo qué es la cirugía bariátrica, haciendo una pequeña definición. La cirugía bariátrica no son más que el conjunto de todos aquellos procedimientos quirúrgicos que son utilizados para tratar la obesidad, específicamente y comúnmente la obesidad. Y esto con un objetivo que es buscar precisamente la disminución de ese peso corporal y siendo, por supuesto, una alternativa para aquellos pacientes que no han conseguido una gran pérdida de peso a pesar de que estén ya en tratamiento que no sea quirúrgico, por ejemplo, tratamiento farmacológico o cambios en el estilo de vida. Enfatizando, y es muy importante destacar entonces aquí en el webinar, es que la cirugía bariátrica induce o altera, consigue esa pérdida de peso a través de alteración del tracto gastrointestinal. Y por supuesto, entonces lo hace induciendo la pérdida de peso, que al final va a ser el mecanismo principal para la obtención de beneficios. Esto lo hace de maneras bastante particulares y bastante específicas, que es mediante la restricción de la ingesta de alimentos o bien mediante la creación de condiciones de mala absorción. Esto es muy importante porque lo vamos a mencionar más adelante. Los mecanismos de acción de la cirugía bariátrica son dos y estos mecanismos pues describen completamente la acción, el método de acción de este procedimiento quirúrgico. Ahora bien, cuando hablamos de cirugía bariátrica es importante destacar que está destinada principalmente a un grupo selectivo de pacientes, o bien estos procedimientos quirúrgicos, estos conjuntos de procedimientos, tienen mayores beneficios en un grupo selectivo de pacientes. Estos pues son aquellos pacientes que presentan obesidad severa o para quienes, por ejemplo, tienen obesidad severa o han fallado a la hora de tratarla con otros métodos que no son quirúrgicos. Los dos principales puntos más importantes a destacar con este tema de la cirugía bariátrica es, número uno, la ganancia a nivel de supervivencia que tienen estos pacientes con la pérdida de peso significativa y duradera en el tiempo, por supuesto. Y número dos, la mejora o la remisión de esas comorbilidades que acarrean a los pacientes que presentan obesidad. Entonces, como había mencionado anteriormente en la parte de introducción, es muy importante, supremamente importante conocer el tema de los mecanismos de acción de la cirugía bariátrica. Ya mencioné que el objetivo base de la cirugía bariátrica no es más que disminuir el aporte energético y la formación de grasa en el cuerpo, sin estimular, por supuesto, el consumo de la grasa que ya está formada. Y esto lo consigue la cirugía bariátrica mediante dos mecanismos principales, que son, número uno, estimular o ocasionar una restricción o reducción al consumo de alimentos ingeridos, que es controlando metabólicamente el consumo de alimentos sin alterar, por supuesto, el apetito. Y número dos, modificando la absorción, para que de esta manera la ingesta calórica, por supuesto, lleve a una reducción de peso sin afectar directamente el metabolismo corporal. Estas dos palabras claves, que son restricción y mala absorción, son las bases fisiológicas por la cual actúa la cirugía bariátrica. Es decir, existen dos mecanismos principales por lo cual una cirugía bariátrica va a ser efectiva mediante un mecanismo restrictivo que está especificado en aquellas cirugías bariátricas que utilizan una técnica restrictiva, que no son más que las que inducen pérdida de peso al disminuir la capacidad de almacenamiento del estómago. Es decir, ocasiona un efecto mecánico, que es la mayor parte del mecanismo, para disminuir la ingesta de alimentos y, por supuesto, llevar consecuentemente a la pérdida de peso del paciente. Dos ejemplos de técnicas de cirugía bariátrica o cirugías bariátricas que utilizan este método es, por supuesto, la gastrectomía en manga, muy famosa, y también la banda gástrica. El mecanismo de acción es la técnica malabsortiva, que no es más que inducir a una pérdida de peso a través de la modificación directa de lo que viene siendo el tracto gastrointestinal. Esto lo puede hacer mediante la creación de bypasses quirúrgicos y, por supuesto, la técnica que incluye la extracción de alzas intestinales y la disminución entonces del recorrido del tracto gastrointestinal. Esto va a ocasionar una disminución en la mala absorción, una disminución en la absorción de nutrientes y por supuesto consecuentemente una pérdida de tiempo a lo largo, una pérdida de peso, perdón, a lo largo del tiempo. Dos cirugías bariátricas que utilizan esta técnica son por supuesto el bypass yeyunilial y la derivación bilopancreática. Finalmente, que son las técnicas que más se utilizan en la actualidad, tenemos la técnica mixta, que como su nombre lo indica, utiliza o combina ambos mecanismos de acción para potenciar los efectos benéficos y disminuir entonces los efectos adversos. Las técnicas mixtas no son más que cirugías bariátricas que utilizan procedimientos combinados, es decir, tanto la restrictiva como la malabsortiva,
para obtener entonces estos efectos benéficos de pérdida de peso. Dentro de este grupo de cirugías bariátricas está el gold estándar de cirugía bariátrica, que es el bypass gástrico en Y de Rux, y por supuesto otras variantes como el mini bypass gástrico. Entonces, estas son algunas de las indicaciones que se utilizan para el tema de la cirugía bariátrica. Son muchas las sociedades que disponen sus propios criterios para la cirugía bariátrica, pero estos son el resumen de los más importantes. El primero y más importante de ellos es indicar cirugía bariátrica a aquellos pacientes que presenten un índice de masa corporal por encima de 35, es decir, pacientes obesos en clase 2, independientemente de la presencia o ausencia o gravedad de comorbilidades. Es decir, un paciente que presente obesidad en clase 2 está estratificada por la escala de IMS y LMC de la Organización Mundial de la Salud, pues es candidato a considerar ser paciente para una cirugía bariátrica. También pacientes que presenten un índice de masa corporal entre 30 y 34.9 también son candidatos a cirugía bariátrica siempre y cuando presenten una enfermedad metabólica que sea acompañante entonces de esta obesidad. Esto, por supuesto, siempre y cuando no hayan conseguido una pérdida de peso sustancial utilizando otras técnicas que pueden ser farmacológicas o, por supuesto, con cambios en el estilo de vida. Y finalmente también está indicado el tema de la cirugía bariátrica a pacientes que presenten un índice de masa corporal por encima de 30, es decir, pacientes en estado de obesidad en adelante, y que tengan acompañado entonces diabetes mellitus tipo 2, con un control glucémico inadecuado, a pesar de que también nuevamente estos pacientes hayan o estén en un estilo de vida saludable, óptimo y con un tratamiento médico conjunto. Ahora hablaremos un poco acerca de los diferentes tipos de cirugía bariátrica. Como sabemos, se dividen en procedimientos restrictivos y aquellos que son malabsortivos o mixtos. Primero tenemos la gastrectomía en manga, la cual involucra la resección longitudinal del estómago en la cual se deja un remanente tubular gástrico. Este procedimiento es restrictivo ya que reduce significativamente la capacidad gástrica y al limitar la cantidad de comida, el paciente llega a la saciedad tempranamente. Luego tenemos la banda gástrica ajustable, en la cual se coloca un dispositivo de silicona inflable alrededor de la porción proximal del estómago, creando un reservorio gástrico pequeño. Este procedimiento también es restrictivo, al igual que la gastrectomía en manga, ya que limita la cantidad de alimentos que se ingieren. Esta banda que se coloca se puede ajustar mediante la inyección o extracción de solución salina a través de un puerto que se coloca de manera subcutánea. También tenemos la derivación biliopancreática con cruce duodenal, en la cual se combina una gastrectomía parcial con la desviación del flujo biliar y pancreático a una porción que se encuentra distal del intestino delgado. Este es un procedimiento que tiene un efecto malabsortivo y metabólico y reduce significativamente la absorción de macronutrientes y micronutrientes y requiere un seguimiento estricto de una dieta ya que existe un riesgo elevado de deficiencias nutricionales severas. Y por último tenemos el bypass gástrico Rux-en-Y, en la cual se crea un pequeño reservorio gástrico de aproximadamente 15 a 30 mililitros que se anastomosa directamente al yeyuno, formando una gastroyeyunostomía. Esto permite que el alimento pase directamente desde la bolsa al intestino delgado, evitando el resto del estómago y el duodeno. Luego también se reconecta el yeyuno distal, que tiene la conexión con la bilis y las enzimas pancreáticas y se conecta con el yeyuno formando una yeyunostomía donde el alimento pasa desde la bolsa gástrica. Este procedimiento es mixto ya que combina la restricción y la malabsorción, ya que disminuye la ingesta y la absorción de nutrientes y altera el eje hormonal gastrointestinal, favoreciendo este control metabólico. Entonces, en relación a los que son más comúnmente utilizados, tenemos que la gastrectomía en manga representa un 61.4% de los procedimientos, el bypass gástrico un 20.8%, la derivación biliopancreática 17.9% y la banda gástrica un 1.2%. Siguiente. Ahora hablaremos acerca de los resultados de estas cirugías. De acuerdo a dos estudios que investigamos, uno publicado en el Annals of Internal Medicine y otro en el Annals of Surgery, la banda gástrica, manga gástrica y el bypass tienen diferentes
resultados en cuanto a los porcentajes de pérdida de peso a corto y largo plazo. Como podemos ver, la banda gástrica al año tiene una pérdida de peso total alrededor de 13.7%, la manga gástrica de un 25.2% y el bypass de un 31.2%. Estos representarían los resultados a corto plazo. Y a largo plazo, a 5 años, la banda gástrica disminuye un 11.7%, la manga gástrica un 18.8% y el bypass un 25.5%. En conclusión de estos estudios, sabemos que el bypass YR-RUX, que es una técnica mixta, resulta en la mayor cantidad de pérdida de peso en comparación con la gastrectomía en manga y la banda gástrica, tanto a corto como a largo plazo, lo cual es sumamente importante a la hora de ofrecerles este tipo de tratamiento a los pacientes en los cuales está indicado. Siguiente. Bueno, ahora vamos a continuar con el tratamiento farmacológico con el que vamos a comparar la cirugía bariátrica, que son los agonistas LP1, y también vamos a hablar de los fármacos venideros para el tratamiento de la obesidad. Siguiente, por favor. Bueno, primero que todo vamos a hacer un recorderis sobre los agonistas LP1. Primero hay que saber sobre qué diana actúan. Bueno, son agonistas del péptido similar a glucagón 1 o GLP-1. Esto es una hormona incretina que se origina en las células L del intestino y su acción es reducir la secreción de glucagón, reducir el azúcar en sangre al aumentar la secreción de insulina, que es dependiente de la glucosa postprandial. Entonces también retrasa el vaciamiento gástrico, aumentando la saciedad y disminuye el apetito, ya que existen receptores de GLP-1 a nivel central. Además, esto tiene diferentes acciones en diferentes tejidos del cuerpo, como vemos en la imagen de la derecha, que también se han estudiado, que tiene efectos sobre el corazón, aumentando la cardioprotección, mejorando la función cardíaca, en el músculo, aumentando la captación y almacenamiento de glucosa, y bueno, el páncreas más que todo, los efectos que ya vimos sobre aumentar la proliferación de células beta, que aumenta la insulina, disminuye la secreción de glucagón, entre otras. Entonces, estos fármacos son agonistas de este receptor y van a mimetizar esta hormona. Entonces, surgieron como un tratamiento a la diabetes mellitus tipo 2, pero conforme pasó el tiempo, se dieron cuenta que eran efectivos para el sobrepeso y la obesidad, y que también disminuían el riesgo cardiovascular en los pacientes diabéticos. Ejemplo de esto tenemos, los más famosos son la liraglutida y la semaglutida, que son administrados de forma subcutánea. Y tenemos otro tipo de fármacos que son de este grupo también. Siguiente. Bueno, en cuanto a la aplicación de estos fármacos, bueno, las dosis de estos son dependientes de la molécula. Aquí hablaremos de lo que tiene más estudio, que son la semaglutida y la liraglutida. Ambos surgieron como vía de administración subcutánea, que se van aumentando de dosis hasta llegar a una tope de mantenimiento. En el caso de la semaglutida, que es la más famosa, es de acción prolongada, entonces su dosis es semanal. Se comienza con 0.24 miligramos una vez a la semana y se va incrementando cada 4 semanas hasta llegar a la dosis tope, que es de 2.4 miligramos, luego de las 16 semanas en las que se comenzó. La liraglutida, por otro lado, inicialmente se usan 0,6 y esta se administra una vez al día, subcutáneamente también. Y se va aumentando 0,6 miligramos semanalmente hasta alcanzar los 3 miligramos, que es la dosis tope de mantenimiento en la semana 5. Importante destacar que también existe una presentación oral de la semaglutida, que esta se administra una vez al día y tiene resultados similares. Siguiente. Bueno, en cuanto a las indicaciones y los beneficios de estos fármacos, primero de las indicaciones tenemos que se utiliza para el tratamiento de adultos con diabetes mellitus tipo 2, que para esto fue que se crearon los fármacos, que no hayan sido controlados adecuadamente con los otros fármacos de elección, como son la metformina, por ejemplo. Y muy importante mencionar que este tratamiento se utiliza como un complemento a una dieta y un ejercicio, o sea, cambios en el estilo de vida. Y estos pueden ser utilizados en monoterapia o combinados con otros fármacos hipolisemiantes. También otras indicaciones es para el control y mantenimiento de peso en adultos con un índice de masa corporal de más de 30
kilogramos por metro cuadrado, o sea, con obesidad, o que tengan sobrepeso, o sea, un IMC arriba de 27, pero que tenga al menos una comorbilidad relacionada con el peso, que son las complicaciones que mencionó el compañero hace un rato, como por ejemplo la diabetes, la dislipidemia, enfermedades cardiovasculares, entre otros. Y también está aprobado para el control de peso en adolescentes mayores de 12 años de edad que tengan obesidad y que su peso corporal sea superior a los 60 kilogramos. En cuanto a los beneficios, que bueno, ya mencioné más o menos cuáles son antes con las diferentes acciones que tienen a nivel de los diferentes órganos del cuerpo, reducen la glucosa en ayunas, también reducen la hemoglobina glicosilada cuando se usan a largo plazo, también ayudan en la reducción de la presión arterial y la pérdida de peso, que bueno, es por lo que estamos hablando de ella el día de hoy. Tienen un mínimo riesgo de hipoglicemia comparado con otros hipoglicemiantes, disminuyen el riesgo cardiovascular, muy importante, y también de complicaciones cardiovasculares como la enfermedad cerebrovascular, infartos al miocardio y muertes por causas cardiovasculares. Tienen efectos también en neuroprotección y regulación cardiovascular y metabólica, efectos también beneficiosos en la mineralización ósea y enfermedades como la nefropatía diabética, el Alzheimer y el síndrome del ovario poliquístico. Y bueno, la posibilidad de aplicación semanal o vía oral diaria por el propio paciente y con complicaciones mínimas. Siguiente. Bueno, efectos adversos de semaglutida. En este caso, yo los quise clasificar por órganos y sistemas y frecuencia absoluta. Estos efectos adversos han sido notificados en 8 ensayos clínicos donde se utilizaron 4.792 personas, los cuales estaban utilizando semaglutida una vez por semana de dosis 1 miligramo. Como vemos en la tabla, en el cuadro, los trastornos gastrointestinales son los que tienen mayor incidencia o los que han sido más notificados. En este caso, los que tienen más frecuencia serían las náuseas y la diarrea. Las náuseas tuvieron una incidencia en el 20% de los pacientes y las diarreas tuvieron una incidencia en 13.4% de los pacientes. Cabe resaltar que el 5% de los pacientes tuvieron que interrumpir el tratamiento porque no soportaron los episodios de trastornos gastrointestinales o estos eran muy frecuentes. Siguiente, por favor. Ahora los efectos adversos de liraglutide. Al igual que semaglutide, se utilizaron ensayos clínicos donde participaron 2.500 personas. En este caso fueron 5 ensayos clínicos. Y al igual que semaglutide, se ven que los trastornos gastrointestinales fueron los más notificados e igualmente las náuseas y las diarreas fueron los más frecuentes, siendo las náuseas teniendo una incidencia de 20.7% y la diarrea teniendo una incidencia de 12.6%, casi similar, para no decir idéntica, que la incidencia de semaglutide. Siguiente, por favor. Bueno, resultados de los agonistas GLP-1. Estos resultados fueron publicados por la Sociedad Europea de Cardiología en un artículo titulado Obesidad y enfermedades cardiovasculares, una declaración de consenso clínico de la Sociedad Europea de Cardiología. El primer programa es el programa SCALE. En este programa se evaluaba la liraglutida subcutánea en una dosis de 3 ml diariamente, versus el placebo por pérdida de peso en pacientes obesos. Se demostró que la pérdida de peso de liraglutide versus el placebo fue de 5.4% en un año y de 4.4% en 3 años. Cabe resaltar que este tratamiento farmacológico fue acompañado con una reducción de la ingesta calórica y con un aumento de la actividad física. En pacientes diabéticos también se demostró una pérdida de peso de 3.9% en un año. El siguiente sería el programa STEP. En este programa se buscaba evaluar la semaglutide subcutánea en una dosis de 2.4 miligramos una vez por semana versus el placebo para la reducción de peso en pacientes con obesidad. El 32% de los pacientes alcanzaron una pérdida mayor del 20%. Esto es un hito
que solo había sido logrado anteriormente por la cirugía bariátrica. Esta reducción del 20% vino acompañado con una reducción en la presión arterial y una reducción del colesterol LDL. Muy importante resaltar que en un periodo de 60 semanas no hubo otra pérdida de peso, pero esta pérdida de peso de más del 20% se mantuvo por un periodo mayor a 2 años en los pacientes que siguieron utilizando el tratamiento. Por último, el ensayo SELECT. Este ensayo buscaba evaluar los beneficios cardiovasculares de la semaglutide subcutánea utilizando una dosis de 2.4 miligramos versus el placebo en un periodo de 40 meses. En este se demostró que la semaglutide reducía el riesgo cardiovascular en un 20% en comparación con el placebo. También reducía la incidencia por muerte por enfermedad cardiovascular, los ictus y los infartos agudos al miocardio. También vino acompañado de una pérdida del 9% del peso corporal en un periodo de 2 años, y esta a su vez también vino acompañado por reducción de la presión arterial, reducción del colesterol LDL y reducción de la hemoglobina glicosilada. Siguiente, por favor. Bueno, duración y costos del tratamiento. A ciencia cierta, hoy en día no se sabe si estos tratamientos deben darse de por vida o deben darse de manera intermitente, ya sea entre décadas, ya que se ha visto y se ha comprobado que al dejar de utilizar el tratamiento, la pérdida de peso que se había logrado conseguir se gana, o sea, se gana el peso que se había perdido, por lo que se tiene esa encrucijada todavía. Un ejemplo de la duración que usan algunos centros es un programa que ha logrado el Sistema Nacional de Salud en el Reino Unido, donde ellos deciden darle a los pacientes con obesidad estadio 2 y estadio 1 semaglutide por un periodo de 2 años. En el caso de los pacientes con estadio 1 de obesidad, son aquellos que también tienen factores de riesgo. Y bueno, sobre los costos, en Estados Unidos el costo oscila entre $1,300 en los pacientes que utilizan el medicamento solo para la pérdida de peso. En Europa se estima que el costo está entre 3.000 euros al año y que su duración es potencialmente de por vida. Aquí en Panamá, una caja de Ozempic, que es semaglutida, tiene un costo de $160 a $400 dependiendo de la dosis y de la casa farmacéutica. Y como hemos explicado, semaglutida se coloca una vez por semana, o sea que en promedio al mes está saliéndole a un paciente entre $1,000 y $120 aquí en Panamá. Siguiente. Bueno, para terminar con los agonistas LP1, responderemos la pregunta de qué vendrá en el futuro, qué nuevos fármacos se están desarrollando o ya están en el mercado. Y bueno, lo que ya está en el mercado y está en estudio son fármacos que tienen también acción GLP-1, pero son combinados con otro tipo de receptores. Por ejemplo, en estos estudios de New England Journal of Medicine tenemos la tirzepatida, que es un agonista del receptor de GLP-1 y también el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa o el GIP, que también es una hormona incretina. Entonces, este ya ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos y la Agencia Europea de Medicamentos para el tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo 2 también. Se hizo un ensayo también, el SORMON 1, que arrojó los siguientes resultados, que en su dosis máxima de 15 miligramos provoca a 3 años y medio más o menos una reducción del peso de unos 20%, alrededor del 20% en el régimen de tratamiento estimado y en su eficacia estimada de más del 20%. Esto es un periodo de más de 3 años. Otra molécula que está en estudios es un agonista triple. Este sí está en su ensayo fase 3 y ya se publicó su ensayo clínico fase 2, que es los resultados que vemos aquí, que es la retatrutida, que es un agonista del GIP también, el GLP-1, y a su vez también es agonista de los receptores de glucagón. Entonces tiene una triple acción. Bueno, el ensayo fase 2 arrojó los siguientes resultados, que a un periodo de 24 semanas, solo 24 semanas en su máxima dosis, produce una reducción del peso de alrededor del 18%.
y a las 48 semanas, a su dosis máxima, una reducción de peso de más de 20%, alrededor de 24%. Esto solo en un año. Entonces, estos son los fármacos que están en fase de estudio y ya están aprobados por la FDA y la Agencia Europea para la reducción de la obesidad. Siguiente. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco acerca de la comparación y si existe evidencia de preferencia entre estos ambos temas que serían los agonistas GLP-1 y la cirugía bariátrica. Siguiente. Ok, bueno, para esto nosotros recabamos una serie de estudios que trajimos aquí para compartir básicamente las evidencias y los resultados. El primero que vamos a discutir es este que, como lo dice su título, básicamente su objetivo era evaluar y comparar la pérdida de peso, el IMC y el control glicémico entre los agonistas del receptor GLP-1 y la cirugía bariátrica en adultos con obesidad. Esas eran las tres variables que el estudio manejaba: la pérdida de peso en kilogramos, el cambio del IMC y la reducción de la hemoglobina glicosilada. Entonces utilizaron dos tipos de estudios, los ensayos clínicos aleatorizados y los estudios observacionales. Si ya vemos numéricamente, pues más o menos en la pérdida de peso estuvimos en los valores entre menos 22 kilogramos y menos 25 kilogramos a favor de la cirugía bariátrica. En IMC, menos 8, menos 10 a favor de cirugía bariátrica, y en la reducción de la hemoglobina glicosilada fue la única en la que más como que se acercaron en similitud, porque no estaba reportado en todos los estudios. Entonces, con esto podemos decir que, según este estudio, la cirugía bariátrica ofrece la mayor reducción en peso, en IMC, y tiene una eficacia similar a los GLP-1 en el control glicémico, pero también que los agonistas GLP-1 representan una alternativa no quirúrgica efectiva, pero sí tiene un menor impacto en el peso y en el IMC. Por lo tanto, la cirugía bariátrica sigue siendo el estándar para la pérdida de peso máxima. El GLP-1, los agonistas GLP-1 siguen siendo una opción viable para pacientes que tenemos que tomar en cuenta que no pueden o no desean someterse a una cirugía, pero ambos métodos tienen efectos similares en el tema del control de la glucosa. Siguiente. Este es el mismo estudio, aquí básicamente para que todos podamos entender lo que está planteado, es que en ambos tipos de análisis, como mencioné, fueron ensayos controlados y estudios observacionales, la cirugía bariátrica fue consistentemente más efectiva para reducir el peso absoluto en comparación con los GLP-1, con los agonistas GLP-1, que a pesar de que sí hay una alta heterogeneidad, eso sugiere que los resultados pueden variar dependiendo del estudio o de las características de los pacientes. Y que pues los agonistas GLP-1 siguen siendo útiles para el manejo del peso, pero reducciones significativas para el peso corporal se ven más con la cirugía bariátrica. Siguiente. Ok, ahora nosotros les voy a explicar unos estudios los cuales investigamos sobre la comparación entre los agonistas de GLP-1 y la cirugía bariátrica en cuanto a mortalidad y efectos adversos, ¿no? Entonces, en este estudio que se publicó en el 2024, publicado en el JAMA, ellos reunieron a más de 6.000 pacientes y los siguieron por 6.8 años, casi 7 años. 3.035 pacientes fueron de cirugía bariátrica y 3.035 pacientes recibieron agonistas de GLP-1. Entonces, ¿qué fue lo que se encontró en el seguimiento de estos pacientes? Se encontró que la cirugía bariátrica tiene una mayor reducción de la mortalidad, o sea, disminuye la mortalidad comparado a los pacientes que solo toman agonistas de GLP-1, pero solo en una subdivisión de pacientes diabéticos con una duración de diabetes menor de 10 años o menos. Entonces, esto es mediado por una mayor pérdida de peso y aquí lo podemos ver en la gráfica que tenemos a nuestra izquierda. La línea que es amarilla son los agonistas, los pacientes con agonistas de GLP-1, y la línea azul son los agonistas con cirugía bariátrica, ¿no? Entonces vemos que la curva de arriba va hacia arriba. Eso significa que hubo un mayor cúmulo de muerte en estos pacientes. En cambio, la de cirugía bariátrica se mantuvo en más un plató menor a los agonistas de GLP-1. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver también que se analizó otro grupo. El siguiente, por favor.
Se analizó otro grupo en pacientes diabéticos que tenían una duración de la enfermedad por más de 10 años, que es la gráfica que vemos a nuestra derecha. Ahí vemos, comparado con la de la izquierda, que es la de la diapositiva anterior, que las curvas se parecen más. Entonces, esta diferencia de mortalidad en pacientes que reciben cirugía bariátrica o agonistas de GLP-1, si ellos tienen diabetes por más de 10 años, la diferencia de mortalidad no es estadísticamente significativa. Y tampoco se encontró diferencias en la aparición de efectos adversos graves entre ambas intervenciones, independientemente del grupo, ya sea diabetes de menos de 10 años o diabetes de más de 10 años. Pero este fue un estudio muy importante porque se descubrió que pues, la cirugía metabólica bariátrica puede reducir la mortalidad en pacientes diabéticos menores de 10 años y comparado con los de más de 10 años. El siguiente. En la siguiente podemos ver otro estudio que también se publicó en 2024 sobre los outcomes o resultados en pacientes con obesidad y diabetes tipo 2 después de recibir cirugía metabólica bariátrica o agonista de GLP-1. También, entonces, este estudio incluyó más de 4.000 pacientes, 2.039 que recibieron cirugía y 2.039 que recibieron agonista de GLP-1. Lo siguieron por 7 años y ¿qué fue lo que encontraron? Encontraron que los de cirugía bariátrica tuvieron un menor riesgo de efectos adversos cardiovasculares. En pacientes con diabetes tipo 2 y obesidad, en los que recibieron cirugía bariátrica tuvieron 14.5% de efectos adversos cardiovasculares y los que recibieron agonistas de GLP-1 tuvieron 19.6%, con un hazard ratio de 0.75 y una P significativamente estadísticamente significativa. En cuanto también se encontró que el grupo de cirugía tuvieron valores más bajos de hemoglobina glicosilada a los 5 años después del tratamiento, con una diferencia media de 9.82. O sea, en valor de milimoles sobre mol, los de agonistas de GLP-1 tenían la hemoglobina glicosilada en un promedio de 9 más, ¿no? 9 milimoles más. Aquí le podemos ver en estas curvas que vemos aquí, la línea que es punteada y roja son los pacientes que recibieron agonistas de GLP-1 con obesidad y diabetes. Y la línea azul es la que vemos con pacientes que recibieron cirugía metabólica bariátrica. Entonces ahí podemos visualizar los datos de que la hemoglobina glicosilada se disminuye con más importancia en los pacientes que reciben cirugía bariátrica. También se encontró que las complicaciones microvasculares de la diabetes se reducen en los pacientes con diabetes que reciben cirugía metabólica bariátrica. Pero específicamente, ¿cuáles? Se descubrió que la retinopatía, la nefropatía y las neuropatías o úlceras en las piernas o en los pies se disminuyeron significativamente en estos pacientes. Ok, en la siguiente también vamos a ver que en cuanto al peso, en estos mismos pacientes, este es el mismo estudio, a los 2 años y a los 5 años, ambos hay una diferencia significativa de índice de masa corporal y de pérdida de peso total, ¿no? Aquí podemos ver a la izquierda las dos líneas igual. Línea roja punteada, lo de GLP-1, y línea azul, los de cirugía. Podemos ver la diferencia, visualizar la diferencia entre estas líneas. Una diferencia significativa de IMC a los 2 años de 10, de 8, la diferencia entre ambos, y de pérdida de peso de 21,67%. A los 5 años esta diferencia se mantiene. De IMC, los que tienen cirugía bariátrica tienen un IMC 6 de 6,9997, más bajo que los que tienen agonistas de GLP-1, y los de peso total tuvieron una pérdida de peso total de 27% menor que los de GLP-1. ¿Ok? Siguiente. Y ahora hablando sobre la comparación sobre su uso de agonistas de GLP-1 después de la cirugía bariátrica, no comparando la intervención en dos grupos, sino después de la cirugía bariátrica. Ok, el primer estudio que vamos a ver acá básicamente evaluaba la eficacia y la seguridad de los agonistas de receptores GLP-1 en pacientes que experimentaban reganancia de peso o habían tenido una pérdida insuficiente de peso luego de haberse sometido a la cirugía bariátrica. Entonces, los estudios seleccionados fueron aquellos que utilizaban liraglutida o semaglutida
en pacientes que no habían logrado mantener esa pérdida de peso esperada, y los resultados también se analizaron en función de la reducción del peso y el índice de masa corporal. Y también plantearon los efectos secundarios más comunes asociados con este tratamiento. Se incluyeron 19 estudios en la revisión y en el metaanálisis. Siguiente. Entonces, bueno, aquí tenemos básicamente el cuadro, ahí vemos los dos fármacos, liraglutida, semaglutida, vemos que más que nada hicieron una duración que era menor o igual a 6 meses, de 6 a 12 meses y mayor a 12 meses. Tenemos la diferencia en peso, la diferencia en IMC, los efectos secundarios. Entonces, tenemos que la dosis más alta de liraglutida que se dio fueron 3 miligramos al día, pero la semaglutida se dio semanal, solamente 1 miligramo. Y a todo esto, la semaglutida fue la que mostró una mayor pérdida de peso en comparación con la liraglutida diaria. Y en la liraglutida, donde más disminución de peso hubo fue el rango de 6 a 12 meses. O sea, que ni siquiera dije, mientras más tiempo se dé, entonces mayor reducción de peso. No, porque la duración que más peso disminuyó fue la de 6 a 12 meses. Entonces, pues con esto también podemos concluir que los agonistas de receptores GLP-1 sí son seguros y eficaces para tratar la reganancia de peso y la pérdida insuficiente de peso. En realidad ambos, aunque aquí, bueno, se demostró que fue más con semaglutida, eso no significa que la liraglutida sea una mala opción. Y bueno, que los efectos secundarios principales fueron, como ya había mencionado mis compañeros, náuseas, estreñimiento, dolor abdominal y vómitos, predominantemente las náuseas. Siguiente. Ok, en este estudio, esta es una revisión sistemática que se publicó en 2022 sobre la eficacia de los agonistas de GLP-1 para el manejo de hipoglicemia postprandial en pacientes que tuvieron cirugía bariátrica. Entonces, este estudio, pues, se inició con 199 estudios y al final 5 entraron los criterios de inclusión de los autores. Y básicamente en estos 5 estudios lo que ellos encontraron fue que el uso de los agonistas de GLP-1 no conduce a un aumento de los episodios de hipoglucemia, y también ellos también concluyen que los hallazgos sugieren que podrían reducir los agonistas de GLP-1 el número de episodios de hipoglucemia postprandial y mejorar la variabilidad glucémica. Pero es una revisión sistemática, no es un metaanálisis, y básicamente ellos revisaron la literatura de los últimos años, estudios del 2013, 2017, 2019 y 2021. Siguiente. Bueno, aquí tenemos un estudio sobre el uso de los agonistas de GLP-1 después de los pacientes postoperados de cirugía bariátrica. Se analizaron 8 estudios donde se incluyeron a 557 individuos. Se llevó a la conclusión que la liraglutida es efectiva para promover la pérdida de peso en comparación con el control. Sin embargo, se demostró que la semaglutida parecía ser más efectiva que la liraglutida para el mismo objetivo. Estos resultados respaldan el uso de liraglutida como una opción viable, pero sugieren que la semaglutida podría ser superior en algunos contextos. Siguiente, por favor. En cuanto a los efectos adversos, se concluyó que las náuseas parecían ser el efecto adverso más comúnmente asociado con la liraglutida, pero los datos no eran lo suficientemente consistentes para garantizar significancias estadísticas en todos los casos, y vómitos y otros eventos adversos parecían estar levemente aumentados, aunque los resultados eran variables y dependían de estudios individuales. Siguiente, por favor. Ok, aquí lo que vamos a ver en esta imagen es básicamente el consenso de la asociación, la Sociedad de Cardiología Europea, en donde que el consenso sobre obesidad. Básicamente ellos aquí en esta imagen tienen que la pérdida de peso, la reducción de peso en porcentaje comparado de tratamientos farmacológicos como el liraglutide, semaglutide, tirzepatide, agonista de GLP-1, es de respectivamente 5.4%, 12.5%, semaglutide, que es el más conocido, el Ozempic, y el tirzepatide, que es el más nuevo, que fue el que habló Ismael, del 17.8% es lo máximo, pero ese es el más nuevo y se espera que el más caro. En cambio, las intervenciones quirúrgicas o intragástricas
intragástricas como el balón intragástrico o la gastropatía de manga endoscópica disminuyen el peso de 7 a 12,8% y la cirugía bariátrica disminuye el peso de 25 a 30%. Y básicamente esta es una imagen que nosotros se la traímos de conclusión, que esto es lo importante que se deben llevar a casa, es que la cirugía bariátrica hasta el día de hoy disminuye más el porcentaje de peso que los agonistas de GLP-1. También disminuye la hemoglobina glicosilada, disminuye efectos adversos cardiovasculares y tiene mayores beneficios para los pacientes con obesidad, ¿no? Entonces, sí, conclusión es que depende del tratamiento de cada individuo, ¿no? Al final el doctor va a evaluar las comorbilidades de ambos pacientes y básicamente el paciente perfecto para una cirugía bariátrica es un paciente con obesidad que no tenga comorbilidades, ¿no? Pero a lo mejor el médico lo quiere empezar con agonistas de GLP-1 porque tiene muchas comorbilidades y no puede soportar el peso metabólico de una cirugía, o no tiene comorbilidades o solo tiene diabetes y prefiere cirugía bariátrica por los numerosos beneficios que ya les hemos contado, ¿no? Pero tenemos que recordar, y un punto que también se tienen que llevar a casa, es que estos agonistas de GLP-1 son muy recientes. Entonces, en cuanto a las casas farmacéuticas que tienen estos medicamentos como Novo Nordisk, que tiene el semaglutide, eh, es la única aprobada por la FDA de producir estos medicamentos. Entonces, un aspecto que hablaba Eric en nuestra charla es sobre el aspecto económico, que estos medicamentos en Panamá pueden costar hasta $1,200 al mes. Entonces, no sabemos si en un futuro, a lo mejor estos medicamentos, ya que otras casas farmacéuticas tengan más acceso a producirlos, se vuelvan mucho más baratos y sean más accesibles para países de recursos intermedios y bajos como lo son Panamá y Latinoamérica, ¿no? Entonces, a lo mejor en un futuro los doctores van a poder evaluar el costo-beneficio de ambos, una cirugía que va a costar miles de dólares y estos agonistas de GLP-1 que hasta el día de hoy son caros y cada vez se van produciendo más, como lo contó mi compañero Ismael con el riteparatide, que mostró una gráfica que va disminuyendo mucho más el peso. Al momento que se van construyendo estas moléculas, se va descubriendo una mejor que la otra, una mejor que la otra. Entonces, a lo mejor en un futuro podemos ver tal vez desplazando los LP1 a la cirugía bariátrica, pero hasta el día de hoy, 2024, la mejor opción para pérdida de peso, pérdida de hemoglobina glicosilada, comorbilidades, etcétera, es la cirugía bariátrica. Bueno, con esta conclusión terminamos nuestro webinar y abrimos entonces el espacio para comentarios por parte de nuestro doctor asesor, doctor Néstor Vega Lluvia. No, o sea, ha sido una estupenda charla. O sea, era los objetivos que quería. Entonces, por mi parte, lo cubrimos, pero sí me gustaría del resto de la audiencia que participaran y ustedes contestasen. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Consulta. Pregunten, porque es importante esto. Yo tengo varias preguntas, pero lo más importante es que los que están participando, que hagan sus comentarios y demás. Es muy importante para nosotros.
Bueno, yo tenía una pregunta. Buenas noches, primero que nada. Mi pregunta era acerca de unos eventos adversos cardiovasculares en un estudio que mencionó Luis. No sé si puedes ponerlo, Jesús, por favor. Claro, voy para allá. Creo que es ese. El pasado, el pasado. Pasado, atrás. Para atrás, creo que es ese. Ajá, aquí fue donde hablé que la cirugía bariátrica se asoció con un menor riesgo de eventos cardiovasculares importantes. Ok, en este estudio, eventos cardiovasculares importantes, ellos incluían los MACE, pues, que son básicamente infarto, ictus, angina y descompensación de falla cardíaca. Básicamente esos. Ok, muchas gracias. Y eh, mencionaron la Ozempic para reducción de peso también. Sí, o sea, sí lo mencionamos en varios puntos. No sé qué quería saber de los Ozempic. Aparte de los Ozempic, eh, esa era no me quedó claro si esa era la única que ya estaba eh, estudiada o había otro LP1 que ya estaba comprobado evidencia en este aspecto. Bueno, como yo mencioné antes, el Ozempic básicamente sería el agonista LP1 de acción prolongada que se administra semanalmente. Las dosis que mencioné en la parte esa, que la dosis tope es de 2.4 miligramos, que es la de mantenimiento básicamente. Pero también existe otra, la que mencioné en la parte de abajo, que es la presentación oral, que es la que se llama, el nombre es Wegovy. Entonces esta es oral y la dosis tope de esta sería 15 miligramos. Entonces la vía de administración sería entonces oral, como ya mencioné, y diaria. Esas son básicamente las que se utilizan actualmente y las que están estudiadas las que están aprobadas y estudiadas para la reducción de peso. Muchas gracias. No, justo tiene muy buena lo que estabas preguntando. Esto va cambiando a pasos agigantados, ¿ok? Ya tenemos las LP2, que también es otra manera de cómo vamos a verlo. Y es parte de nosotros presentarles a ustedes para que podamos hacia dónde vamos a ir o cambiar la manera como vamos a hacer lo que vamos a hacer en un futuro. Felicito al grupo porque o sea, logramos los objetivos que queríamos y realmente qué va a pasar no sabemos, no sabemos. Así que realmente esto va a ir cambiando poco a poco y lo más importante es sembrarle a ustedes todas esas, las interrogantes y me meto por aquí, puede ser médico o quirúrgico, es lo más importante. Y veo que el grupo eso lo hizo
Y es bien importante, porque a ustedes ya le queda o es quirúrgico o es médico. Y la parte médica va cambiando. La quirúrgica no cambia porque son partes, hacemos la parte de cirugía y demás, pero es bien importante, pero para que usted le nazca en su cerebro qué podemos hacer en un futuro en esta parte y no quedar a merced de la farmacéutica porque me trae algo bueno o algo malo y eso es lo más importante. Y ese es el punto. La farmacéutica tira el medicamento, la fórmula, pero realmente lo que manejamos, todo, 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 somos los médicos. Entonces es importante de alguna manera decir, ok, sí, me lo brindan, pero la farmacéutica te lo va a poner, todo está muy bien, vamos a hacer esto y lo demás, pero nosotros somos los que tenemos el control. Y eso es importante y eso es una parte muy puntual de esta presentación. Entonces hicieron un comentario dentro del... Porque esto es así. O sea, nosotros manejamos la patología, no es la farmacéutica. La farmacéutica nos brinda un apoyo, pero dentro de la parte del qué hacer y qué es lo que vamos a hacer, nosotros somos los que mandamos, porque no conocemos todo lo demás. No sé Bueno, si te ha doctor, quedado bien claro eso. sí, exactamente, doctor. Yo estoy completamente de acuerdo con usted. No sé si en el momento que yo mencioné las farmacéuticas, yo me refería a que estas farmacéuticas ahorita mismo tienen el poder de ellos solos vender el medicamento. Entonces, cuando ya ese medicamento, ellos tienen la patente, pues, con todo su derecho, porque fue una doctora, si no me equivoco, de Dinamarca la que descubrió esta molécula. Entonces, hay que remunerarle sus logros, pero ya cuando estas moléculas sean ya como el acetaminofén, que ya todo el mundo, todas las industrias en todos los países puedan construirla pues, y distribuirla, a lo mejor yo me refería a que a lo mejor estos medicamentos ya sean muy baratos porque es la droga del siglo, o sea, ¿no? De a la que pierde peso. Entonces, a lo mejor ya cuando todo el mundo ya la pueda hacer, se vuelva muy, muy barata, porque va a haber mucho supply, pues. No, de acuerdo, Luis, exacto, está clarito. O sea, nosotros somos los que mandamos, no es la farmacéutica. O sea, nosotros somos los que estudiamos. Entonces, es bien importante porque también del gremio médico no vamos a ir que por lo nuevo, no, pero tenemos que, hey, tranquilo, ahí stop, vamos a revisar toda la literatura y vamos a ver lo demás y ya. Pero tú no eres que me va, la molécula no es la que me va a cambiar como mi manera de pensar y demás. Pero está clarito. Este es lo importante en esta parte. O sea, nosotros somos los que tenemos el conocimiento. Nosotros somos los que le damos la cara al paciente. La farmacéutica no. Si yo me voy con la farmacéutica y le digo, hey, paciente, este es la medicina que te va a curar y no te cura, hay una hacia quién va a ir la responsabilidad, hacia nosotros. No va a buscar a la farmacéutica. Eso es lo que es importante. No sé si alguna persona más tiene que participar. Me gusta esa parte, me encantó. Bueno, yo creo realmente, doctor,
y también para los compañeros que nos acompañan, que precisamente ese fue el motivo por el que se eligió este tema de webinar, ¿no? Nosotros, a los compañeros que nos acompañan, nosotros sometimos este tema de discusión, varios temas para poder hacer la elección del webinar, y nos pareció interesante porque realmente existen paradigmas que están rodeados, que rodean y que generan debate en este tema de la elección entre cirugía bariátrica y los nuevos medicamentos que son los agonistas LP1, ¿no? Por supuesto que más adelante, como todo, irán surgiendo nuevas moléculas, irán surgiendo nuevos fármacos y nuevamente se generarán debates sobre qué sí, qué es mejor, qué es lo mejor actualmente o qué será mejor al día de mañana, ¿no? Pero es importante y quedó muy bien expresado en las conclusiones que hizo mi compañero Luis al final, de que realmente se trata de lo que es mejor para el paciente, ¿no? Entonces, si los estudios indican que lo mejor para el paciente puede ser hacer una cirugía bariátrica o agonitas GLP-1 dependiendo de la individualidad del paciente, pues como médico se debe respetar eso y no se debe entonces hacer omisión, por ejemplo, de cirugía bariátrica para quedarse únicamente con los fármacos que por supuesto, esta elección le va a convenir a las farmacéuticas, por supuesto, ¿no? Pero como dice el doctor Vega, eso es criterio del médico poder hacer elección de qué tratamiento se le va a dirigir al paciente y, por supuesto, todas las consecuencias y todo lo que acarrea esta elección. No, Jesús, y es más, nosotros somos los expertos, disculpa, nosotros somos los expertos, por eso estamos aquí. Cuando nadie va a buscar a la farmacéutica, te va a buscar a ti, como médico que aprobaste el medicamento. Entonces, eso es lo que tenemos que tener bien claro. O sea, nosotros tenemos que tener la mente amplia. Y no que me dice que, no, tenemos y ya vamos a curar la cura del cáncer, la cura de lo que sea. No. Y para mí esto es bien importante en esta charla. O sea, nosotros somos los especialistas. Si yo te digo que tú vas por este camino, yo soy responsable de ese camino. Si en ese camino tú fallaste, adivina, no van a ir contra ninguna casa farmacéutica, van contra nosotros. Entonces, por eso es importante tener la parte de, hey, la farmacéutica me va a decir a mí, esto es lo mejor, vamos allá, te llevo aquí, te llevo acá. No, no, no. Al final es el conocimiento científico que tú tienes para aprobar o no un medicamento. O sea, no me vaya a meter que no, es lo último, la última Coca-Cola del desierto. Porque si tú me preguntas a mí ahora mismo, tengo un dolor de cabeza, hey, dame una acetaminofén. Y se acabó. Y se acabó. No, pero la farmacéutica no te va a decir eso. Te va a decir que no, mira, el dolor de cabeza tiene esto y esto y esto, y te vas a un medicamento más controversial o más caro. Pero nosotros somos los que manejamos porque nosotros tenemos el conocimiento. Y esa es la parte que a mí me ha encantado de esto aquí. Que me puede traer todas las moléculas y me puede traer también todas las terapias quirúrgicas, pero no, lo que mejor es al paciente. Tú tienes que poner al paciente en el medio. Nosotros estamos alrededor. El problema es que nosotros estamos en el centro, porque nosotros tenemos la sapiencia y somos los que nos creemos que tenemos todo lo demás. No, nosotros tenemos que hacer, no nosotros en el centro de la terapia y todo el paciente. No, tenemos que poner en el centro al paciente. El paciente es que tenemos que debernos todo. Todo es hacia el paciente, en el centro. Pero que no sean la mejor técnica quirúrgica, la técnica quirúrgica más cara, el medicamento más caro, porque si yo tengo un medicamento, un acetaminofén, por decirte algo, que me sirve a mí para el paciente y me traen un medicamento non plus ultra. Porque sale más caro y demás. No.
el paciente, y no lo crea, el paciente es cliente de nosotros y tenemos que mantener eso siempre. O sea, el paciente es el centro del universo de nosotros, no nosotros dentro del universo del paciente o la farmacéutica o el último grito de la moda de por decirlo así. Te pongo el ejemplo. Un robótico, un brazo robótico en el centro del paciente y el paciente, el robótico está dentro del centro. No, siempre debe ser el paciente. Y así como yo lo manejo. Me gustaría que opinaran sobre eso. O si no, el grupo también, ¿no? O sea, es así. El paciente es el centro del universo. Paciente. El paciente es siempre. Si alguien me dice a mí, dentro de este grupo, que el paciente no es el centro del universo, estamos mal. Pero no hay problema. Convénzame. Sí, efectivamente yo digo que es así, doctor. A veces creo que lo otro que puede suceder ahí, el otro tema que de repente es que hay un par de dilemas porque a veces los pacientes sí son el centro, pero ellos quieren algo con lo que de repente uno no está del todo de acuerdo. Y ahí entra una disyuntiva en, ok, complacer a mi paciente y hacer lo que realmente es mejor para él. Em, pero creo que todo eso es parte de también, de la profesión y de saber comunicarse y explicar también. Más hoy en día que hay eh, tanta información por todos lados, no siempre es correcta. Con ese tema de los Ozempic, un montón de gente hoy en día dice, yo lo quiero tomar para adelgazar, pero no sabe el, realmente el resto, o sea, no sabe la información completa de todo lo que conlleva. Entonces creo que hay que hacer un balance entre eso, entre mantener al paciente en el centro o complacerlo y a la vez también informar y poner también en la mesa lo que es mejor para él, pues. Definitivamente, Thais, me encantó tu participación. ¿Por qué? Porque el paciente se va y se mete en Google Maps o se mete en ChatGPT y entonces nosotros tenemos que tener un criterio más amplio, ¿ok? Para decirle al paciente, no, tenemos esto y esto así. Porque el paciente, lastimosamente, mira, o sea, te pongo en lo mío. En mis tiempos, no ahora, pero anteriormente, el paciente hacía lo que yo decía. Así se iba de frente. Se iba de frente y hacía lo que yo decía. Pero hay tantas tecnologías. Tenemos ChatGPT, tenemos o sea, muchas herramientas que el paciente te lo va a hacer. Y no, y yo digo, dije, te metiste en Google Doctor Google, entonces nosotros tenemos que tener todas las herramientas hacia acá para decirle al paciente no, y es difícil, y bien difícil, porque tú te pones contra la computadora, o contra ChatGPT, o contra Google Doctor, no te van a hacer caso, no te van a hacer caso. Pero nosotros tenemos que de alguna manera demostrarles de una cosa sencilla, bien sencilla, de que nosotros somos los que tenemos la razón. Y te voy a decir algo, Tai. Lo primero que tenemos que tener es que tenemos que convencernos en nosotros, que estamos seguros de que lo que le estamos diciendo es lo mejor al paciente. ¿Por qué? Porque si yo no estoy seguro, olvídate.
olvídate. Cuando yo me meto a decirle a un paciente, ¿te metiste en ChatGPT? Sí. ¿Y Google Maps? Sí. Entonces yo voy contra eso. Estamos hablando contra una inteligencia artificial y todo lo de Google Maps. Y es el doctor Néstor Vega Lluil contra todo lo demás. Ok, yo tengo que convencerte. Entonces, tenemos que prepararnos. Ni la inteligencia artificial, ni Google Maps puede ser mejor que nosotros. Nosotros debemos ser el top. ¿Y qué manera? ¿Cómo vamos a ser el top? Estudiando, revisando, viendo y estudiando. Pero me encantó la manera como lo presentaste, pero ya yo le quedo como en el medio de que nosotros somos los que tenemos que tener el control. Ni el ChatGPT, ni la AI, ni Google Maps. Nosotros tenemos que tener el control. Y créemelo, que en mi experiencia, gracias a Dios, yo tengo el control. Y ojalá pudiera mantenerlo y pasárselo a ustedes. Porque la razón de que yo estoy aquí es la razón de ustedes. Pero súper, me encantó tu intervención. Eso es algo más, o sea ahí me tocó el súper, me encantó. Eso es lo que necesitamos nosotros, que nos toquen el clip y darle a todos ustedes las herramientas. Realmente no es fácil. No es fácil porque tú vas a ver, somos nosotros, es un hombre, pero le hacemos caso al ChatGPT y hacemos caso a Google Doctor. Entonces es bien importante eso. Me encanta. Me encanta. Bueno, en verdad, muchas gracias, doctor. Creo que es válido hacer el agradecimiento a usted, bueno, por evidentemente la tutoría y la guianza durante el desarrollo del webinar. Creo que queda muy claro también para todos en el grupo y también para los que nos acompañan, pues los mensajes claves que hay que llevar a casa, tanto del tema del webinar como de esta breve discusión que hemos tenido aquí entre nosotros. Creo que eso es bien importante, el tema de la comunicación y poder hacer, por supuesto, retroalimentación y comentarios entre nosotros, ¿no? Entonces, doctor, muchas gracias por todo, por el apoyo al desarrollo del webinar y también muchas gracias a los miembros que estén en este momento observando el webinar y bueno, esperemos que haya sido de su agrado. No, gracias a ustedes por permitirme compartir con ustedes. O sea, me encanta. Así que a todos siempre abierto, Jesús, y bueno, hemos hecho algo muy bueno. Creo que me ha encantado. La parte me encantó y todo los objetivos que yo tenía lo hemos cumplido. Y felicidades a todos. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, con Muchísimas esto, gracias, doctor. hemos culminado ya el webinar y bueno, que pasen todos muy buenas noches. Hasta mañana. Chao. Bye bye. Vemos. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor.